Acuérdense, estamos en esta serie, temas de interés para la iglesia. ¿Y cómo se llama el título de hoy? Me gusta que ustedes sepan el título para que sepan de qué vamos a hablar. ¿Cómo dice? La importancia de la visitación de la iglesia. Yo creo que la iglesia evangélica tiene ciertas tradiciones que son bonitas, que son muy buenas. Por ejemplo, una de ellas es la escuela bíblica de vacaciones. Es una tradición muy bonita porque ayuda y la hacemos ya desde hace muchísimos años en todas las iglesias evangélicas. Yo me acuerdo que pues cuando yo estaba chiquito fui a una escuelita bíblica, unos tías que eran evangélicas, pues me llevaron a esa escuelita. Esa es una tradición bonita. Pero otra de las tradiciones que tiene la iglesia evangélica muy bonita es la parte de la visitación. La visitación es una de las partes pues muy importantes dentro de la iglesia. A ver, yo les quiero preguntar, ¿la iglesia católica visita a sus feligreses? No, pero ahora sí. no los visita. La iglesia como tal, lo que es la iglesia, no visita a sus feligreses. Y si los visita, les cobra. Si usted llama al sacerdote para que le dé la extrema unción o para que vaya a orar por algo, le cobra. Y qué bonita tradición tenemos nosotros los evangélicos, porque ya sea los pastores, los líderes de iglesia o la misma iglesia, tenemos esa tradición de la visitación. Y eso es lo que quiero hablarles el día de hoy, la importancia de la visitación en la iglesia o para la iglesia. Y vamos a darle aquí una parte más. Ya leímos este versículo. ¿Por qué nosotros tenemos todo lo que el cristiano hace, de dónde lo extrae? ¿De dónde lo saca? Y miren, ¿de dónde viene esa bonita tradición de visitar a las iglesias o a la iglesia? Ya lo leímos aquí en Hechos 15:36, dice, después, aquí ahí estamos bien en esa parte, ahí estamos bien. Ahí, regrésate, por favor. Ahí dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, Pablo había fundado varias iglesias en diferentes lugares, Corinto, Filipos, Galacia, en Roma, en diferentes lugares. Pero él tenía que le venía de Dios, que tenían que regresar a esas iglesias, a visitarlas, para saber cómo estaban. Y eso de saber cómo estaban, pues no era nada más para cómo están, cómo les va, sino saber cómo iba su progreso, vamos a llamarle así. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros esta tradición de visitar? Es una tradición evangélica que nos viene ¿de dónde? De las Escrituras. Déjenme decirles, hermanos, que hay tres, pues yo escuché una vez a un pastor que decía, hay tres cosas que hacen que una iglesia sea sana, saludable, o que una iglesia esté llena. Y decía este pastor, y yo creo que está bien lo que él decía, fue en un congreso, y él decía, hermanos, que una de las cosas era una alabanza que nos llevara a adorar a Dios. No quiere decir esto que tengamos cánticos nuevos necesariamente, cantos que van saliendo, que estemos a la vanguardia. En ese sentido no importa que sean himnos antiguos, eso no importa, porque el cántico nuevo nace del corazón. Entonces este pastor decía que lo que interesa es que tengamos una alabanza que nos conduzca a Dios, pero no solamente el ministro de alabanza, los que cantan, el grupo, sino toda la iglesia, que alabemos a Dios de corazón. Y eso va a contagiar a las personas que lleguen. Esa es una cosa. La siguiente es una buena predicación, una buena enseñanza. Alguien que predique la palabra de Dios y que sepa enseñar. Que diga a la gente, híjole, esa persona sí me enseña, sí aprendí algo. Y la tercera es precisamente esto, una buena visitación. Pero a veces decimos, y es uno de los parámetros que tenemos para evaluar al pastor. Es que sí visita o no visita. Es uno de los parámetros para evaluar al pastor. No, es bien flojo, el pastor no visita. Pero no solamente el pastor tiene que visitar, también los líderes de la iglesia tienen que visitar, y también la misma iglesia tiene que visitarse entre sí. Yo todavía estoy esperando que alguno de ustedes me visite. Ya llevo 3 años en la iglesia y nunca me han visitado como tal. Bueno, algunos hermanos sí, no quiero decir a todos, pero algunos. Bueno, vamos a darle uno más acá, no me estoy quejando de nada, hermanos, simplemente estoy diciendo, ¿verdad? Es necesario visitar a la iglesia. Fíjense lo que dice aquí Santiago 1:27, ayúdenme a leer esta parte. ¿Cómo dice, hermanos, la palabra? La religión no puede aceptar delante de Dios, Padre
si alguien les preguntara, a ver, denme un resumen de lo que es el cristianismo. Ahí dice la religión. Y yo ya les he dicho, no les espante esa palabra religión, porque esa palabra religión significa religare, unir a Dios. Entonces, si alguien les pidiera un resumen del cristianismo, aquí lo tienen, hermanos. Este es un resumen de lo que significa ser cristiano. Y ahí nos dice, en esta segunda parte no nos vamos a meter el día de hoy, pero sí en la primera parte. ¿Qué significa ser cristiano según esta primera parte? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribunales. Entonces, la visitación es de vital importancia para la iglesia cristiana. Como ya les digo, esa es una manera de evaluar a los pastores, pero no solo a los pastores, sino a toda la iglesia. Es de suma importancia visitar. ¿Por qué? Porque en la visitación conocemos, ¿qué dice ahí? Las necesidades de la gente. Yo como pastor, cuando visito, me doy cuenta de las necesidades que tienen las personas. Incluso a veces nosotros podemos detectar como pastores o como líderes que hay necesidad económica, y entonces uno viene, bueno, en este caso no tenemos diáconos, pero ya los vamos a tener. ¿Saben qué, hermanos diáconos o hermanos de la directiva? Hay hermanos que están necesitados, hay un hermano que está necesitado, entonces le ayuda. Otra de las razones para visitar importantísima es porque a través de la visitación que yo no sé a ustedes, pero a mí cuando alguien me visita me anima. Su simple presencia, miren, hace como un año me visitó la directiva del presbiterio. Yo por muchos años fui presidente del presbiterio, dejé de serlo, ahora hay otra directiva y me vinieron a visitar, los 4 directivos del presbiterio vinieron a mi casa. Y entonces cuando me dijeron que me iban a visitar, yo dije, ¿y ahora pues qué hice? Pero cuando los vi ahí, cuando estuvieron ahí los 4 hermanos, desayunaron en mi casa, me llevaron un presente, realmente yo sentí una bendición. Porque eso anima, hermanos. Pero también, ¿para qué sirve una visita? Para orar por los hermanos. Por eso es de vital importancia. Por eso dice aquí, la verdadera religión, el verdadero cristianismo consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, principalmente a ellos. Pero vamos a darle uno más acá y vamos a ver como segundo punto, hermanos, o mejor dicho, como primer punto, ¿a quiénes qué? Y bueno, aquí ya vimos, ya Santiago nos dio un poquito la pauta, ¿no? Exactamente, ¿a quiénes? Dice ahí. A los enfermos, los que pasan por momentos de baja economía, a todos los necesitados. Miren lo que dice Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Fíjense qué bonito. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno necesitado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahí dice, hermano, lo que está subrayado. Ah, es que aquí no hay ancianos, hermano, aquí todavía no hay consistorio. Ah, sí hay un anciano, no de edad, porque todavía no soy anciano, ¿verdad? Pero la palabra presbítero, yo soy un presbítero, soy un pastor, significa anciano. Entonces llame al pastor. Fíjense, algo que yo les he dicho siempre es que, y así lo considero, hermanos, porque hay gente que dice, no, pues es que el pastor ni me visitó cuando yo lo necesité. Hermano, yo no tengo una bola de adivinación. Si usted me llama, mis teléfonos siempre han estado de conocimiento de todo el mundo. El chat, ahí está, todo el mundo sabe cómo localizarme. Hermanos, ¿alguna vez tienen alguna necesidad? Búsquenme, hermanos. No importa la hora que sea. No importa si es en la madrugada, no importa si es en la tarde, si es en la mañana. Yo como pastor estoy disponible para ir a visitarles, para ir a orar por ustedes, para ir a animarles. Pero si no me avisan, si no me dicen, ¿cómo le voy a hacer, hermanos? Pero entonces, ¿a quién debemos visitar en primera instancia? A los necesitados, a los enfermos, a los que están requiriendo de esa visita. Es en primera instancia a ellos que debemos visitarles. Vamos a ver, vamos a darle aquí, vamos a ver varias. ¿A quién debemos visitar? ¿A quién dice ahí? Ayúdenme a leer ese de Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Visitar a personas. Fíjense, ahí dice, en esa lectura que hicimos, y es bien claro el Señor, porque dice, y nosotros queremos que la gente venga. Pero ¿cómo va a venir la gente si nosotros no primero?
Entonces nosotros debemos visitar a los inconversos, visitar a personas que necesitan el Evangelio. Y saben, hermanos, de verdad yo siempre les he dicho, hay gente que abre su casa, hay gente que está tan necesitada de la palabra de Dios, aunque ellos no lo saben, pero están necesitados, que si tú como amigo, como familiar les dices, oye, mira, mi pastor quiere venir a orar por ti, o nosotros vamos a venir a orar por ti, la gente no se niega, hermanos, porque la gente está necesitada. Entonces, visitarles a ellos en primera instancia. ¿Y para qué les vamos a visitar? Aquí dice una cosa bien importante. ¿Para qué? Entonces, hermanos, yo quiero dejarte en esta hora ese sentir en tu corazón, que a partir de hoy tú digas, ¿a quién voy a visitar? Que pongas en tu antenita de vinilo, ¿cómo se dice? El chapulín colorado, ¿verdad? Que tú digas, ¿a quién voy a visitar? ¿A quién? ¿A qué familiar voy a visitar? O si te da pena, no le puedes compartir el Evangelio, yo te puedo acompañar. Pero el chiste es que tú, a partir de hoy, digas, ¿a quién? ¿A quién voy a visitar? ¿A qué familiar que no conoce de Cristo? Esto es bien importante, esta visitación. Vamos a darle uno más y vamos a ver en tercera instancia a quién debemos visitar. ¿A quién dice ahí? Y por ahí dirán, hermano, entonces hay que visitar a toda la congregación. Bueno, luego dice Santiago 5:19, ¿cómo dice, hermano? Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguna la hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y una multitud de pecados. Hermanos, hasta ahí, miren, qué tremendo, porque a veces hay hermanos, hay personas en la fe que se descarrían. Por eso la Biblia habla de que el Señor Jesús dejó a las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. Y esto nos manda a nosotros. A veces hay hermanos en las iglesias que se han descarriado, que ya no vienen, que tienen meses que no vienen, o quizá que ya tienen más tiempo que no vienen, o que se empiezan a descarriar. ¿Cuál es nuestro deber que tenemos que hacer nosotros? El mío como pastor, pero también el de ustedes como iglesia. Y entonces dice ahí, hacerlos volver del error. Hermano, ¿por qué te alejaste? Y con la palabra de Dios, mira, hermano, y yo paso por ti el domingo, pero vamos a la iglesia, te animo nuevamente. Y ahí dice que el que hace volver a un hermano del error cubre multitud de ¿qué? Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros visitemos a los que se han descarriado. Ahora, déjenme decirles una cosa aquí, porque una cosa es visitarlos y tratar de jalarlos a los descarriados, pero a veces hay personas, hermanos, que dicen, no, ¿sabes qué? Ya déjame en paz, yo no quiero saber nada de ustedes, son unos hipócritas, o déjenme en paz, ya estoy yendo a otra iglesia. Ahí sí ya no tenemos nada que hacer. Porque hay gente que dice, oye, ¿por qué no visita a fulanita de tal si ya tiene mucho que no viene? Ya se le visitó, ya se le invitó. No quiere. Tampoco podemos hacer más allá. El que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios. Pero es importante esta parte. Vamos a darle otro más y vamos a ver a quién es bien importante que visitemos. ¿A quiénes? A los hermanos nuevos. Porque hay unos que se convierten y llegan a nuestras iglesias y a ellos hay que visitarlos con mucha premura. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Ayúdenme a leerlo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata solamente de que conozcan del Señor, sino hay un proceso, hermanos, que yo he detectado en muchas iglesias. De veras lo digo con mucha tristeza, porque a veces no se da ese proceso del discipulado, de enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Por eso nosotros enseñamos una doctrina básica, una doctrina bíblica básica, para que la persona se pueda bautizar. ¿Y qué incluye esa doctrina básica? Lo que Dios nos ha enseñado, qué es la oración, qué es dar el diezmo, las ofrendas, qué significa ser cristiano, qué es el bautismo, qué es la Santa Cena. Todas las cosas que son básicas y que a veces desconocen. Ayer estábamos celebrando mi cumpleaños, fue mi consuegro, y él también es cristiano de hace mucho tiempo, él es anciano de una iglesia, y entonces él me decía, pastor, ahorita estamos nosotros discipulando a una pareja que iba a una iglesia carismática, y ya de muchos años, dice, tenía como 10, 12 años de ir a esa iglesia, y le dije, me decía él, dentro de las clases les preguntábamos a estas personas,
A ver, díganos los libros de la Biblia. Pastor, no se sabían ni los libros de la Biblia. Nunca han sido discipulados. Entonces, esto se hace en las visitaciones que hacemos nosotros a sus casas. Podemos visitarles para enseñarles, para discipularlos, con la finalidad de que estas personas ¿qué tengan que hacer? Pero la finalidad es que sean ¿qué? Bautizados. El bautismo es eso, hermanos. El bautismo significa que es la culminación de un discipulado y donde decimos que morimos a nuestra vieja manera de vivir y resurgimos a una nueva manera de vivir. Y esto lo hacemos con los nuevos visitándolos. Visitando a los nuevos, no dejándolos. Ahora, podemos aquí abrir un grupo y vengan ustedes. ¿Ustedes creen que van a venir? Tenemos que ir a sus casas a discipularlos. Vamos a darle uno más. ¿A quién debemos visitar? ¿A quiénes? Y debo de confesar esto, hermanos, a veces esto nos ha fallado. Bueno, muchas de estas nos han fallado, pero esta también nos ha fallado. Porque a veces decimos, no, los hermanos son bien fieles, ¿para qué los visito? Si ellos aguantan vara, ellos son de los meros fuertotes. Pero miren lo que dice aquí Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí podemos ver que tenían una virtud estos cristianos del primer siglo. Tenían una virtud, perseveraban en la doctrina. Y hay hermanos que por años, pase el pastor que pase, haya divisiones, lo que sea que pase en las iglesias, están fieles ahí, perseveran en la doctrina, son fieles a Cristo, nada los va a mover. A esos hermanos pocas veces o como que hacemos a un lado por la necesidad que hay de visitar a los nuevos o a los inconversos o a los que se descarriaron. Pero no debemos dejar de visitar a los hermanos que son fieles para seguirles diciendo, hermano, gracias porque estás conmigo, porque me apoyas, gracias porque juntos somos la iglesia, porque estás fuerte, porque los pastores necesitamos esos pilares de esa gente que está ahí siempre fortaleciendo el ministerio, hermanos. Y si tú eres uno de ellos, hermano, no dudes que el Señor te va a premiar. Pero tenemos que visitar a este tipo de hermanos, no cometer ese error de dejarlos. Vamos a darle uno más. Vamos a darle, hermano, por favor. Vamos a ver entonces, ya vimos por qué visitamos, ya vimos a quiénes tenemos que visitar, y aquí dice en la segunda parte, ¿cómo dice? Porque no solo el pastor debe visitar, no solo los oficiales, bueno, ahorita no hay oficiales, no solo la directiva, sino también todos nosotros tendríamos que aprender a visitar. Y que este culto sirva para que tú sepas cómo hacer una visita. Cuando estamos hablando de en este tenor, una visita de parte de la iglesia, una visita espiritual, vamos a llamarle así. Entonces, la primera cosa dice, visitar, ¿qué dice? Primero a nuestros contactos naturales y conocidos, por causa de los están cerrados. Miren, mucha gente cuando ve a estos dos así, que siempre andan en pareja, un güerito y un morenito, o un gringo y un mexicano, sí, esa es una estrategia. Porque ustedes saben que los norteamericanos o los extranjeros, no sé por qué, pero a los mexicanos nos causa mucha curiosidad. Entonces esa es nuestra estrategia. Pero muchas personas ya están escamadas porque ya saben lo que son mormones o que son de los que les cierran la puerta y te meten el pie y te siguen preguntando y te siguen diciendo quiénes son esos. Los testigos. Y mucha gente ya está escamada. Por eso es que yo no recomiendo mucho el trabajo de puerta en puerta, porque tiene poco resultado. Pero sí podemos visitar primeramente a nuestros contactos naturales. ¿Quiénes son esos contactos naturales? Familiares que no son cristianos, tíos, primos, aquí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, esos contactos, vecinos también serán los primeros que podamos visitar. 2, segundo consejo. Debe ser planificada, coordinada y preparada para que haya una supervisión. A mí me enseñaron, hermanos, mi pastor, el pastor Vidal Valencia, que era una iglesia muy grande, la iglesia de San Pablo, una iglesia de 500 miembros, y en esa iglesia se visitaba, bueno, el pastor y los líderes de la iglesia, y los obreros que trabajábamos ahí, visitábamos a la iglesia, imagínense, 500 personas,
no sé cuántas familias eran, pero visitábamos a todas las familias de la iglesia 3 veces por año. Y la dividían en zonas, zona sur, zona no sé qué, 4 zonas había, o más zonas, no sé, y a un pastor le decían, tú vas a visitar esta, tú vas a visitar esta, tú vas a visitar esta. Aquí no tenemos ese problema, pero sí deberíamos coordinar la visitación para saber qué hermanos no han sido visitados. Y yo les digo desde ahorita, hermanos, si alguno siente, y lo digo de verdad de todo corazón, que no se le ha visitado o se siente abandonadito por ahí, hermano, hábleme y dígame, pastor, yo quiero que me visiten. No me tiene que invitar nada. No me tiene que invitar ni a desayunar, comer, cenar, nada me tiene que invitar. Pero usted dígame, pastor, yo quiero que me visite, quiero que venga a orar por mí. Hoy al terminar el culto, y yo voy y lo voy a visitar. Porque yo ando viendo las necesidades, hermanos, y a veces tengo que andar apagando bomberazos, como dicen por ahí, pero sí es necesario que lo planifiquemos. También, miren, es importante esto, porque si vamos a visitar mucho a algún hermano, miren, eso no está aquí, pero les voy a invitar a que abran en sus Biblias. Proverbios, decía una vez un chiquito, en el libro de los Soberbios, Proverbios 25:17. Miren lo que dice este versículo. Por eso es que se tiene que planificar la visitación. Fíjense lo que dice. ¿Ahí lo tienen ya? A ver cómo dice. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que asqueado de ti te aborrezca. Otra vez ahí viene el pastor. Por eso es que se tiene que planificar. Para que no estemos nosotros duplicando o yendo a visitar más a unos hermanos que a otros. Porque a veces dicen, no, es que ese pastor va a visitar a esa familia porque ahí le dan de comer, porque ahí le dan de desayunar, o porque le dan una ofrenda. No, hermanos, conmigo no es eso. Yo les voy a visitar parejo, ustedes díganme y yo ahí estaré en sus casas. Ya les dije, no tienen necesidad de darme nada. Vamos a darle uno más. ¿Qué dice ahí? Tercer consejo. De 2 en 2, uno debe orar y el otro compartir la palabra. Un hombre no debe ir a visitar a una mujer sola y viceversa. ¿Cómo los mandó el Señor a visitar a sus discípulos? De 2 en 2. Siempre de 2 en 2, en pareja, por varias razones, y aquí damos algunas de ellas. Miren, lo que acostumbramos cuando vamos a visitar es que normalmente cuando yo voy con otra persona a visitar, pues yo comparto la reflexión bíblica y animamos a las personas a través, pero la persona que me va visitando yo le puedo decir, hermano, hermana, apóyeme a hacer la oración por la familia. Y como dice aquí, ¿por qué será recomendable que vayamos de 2 en 2? Y cuando es una mujer, nunca debe ir un varón solo. Y cuando se va a visitar a un varón, nunca debe ir una mujer sola. ¿Por qué, hermanos? Yo les decía, ¿no? Que cuando yo estuve de pastor ahí en Xochimilco, la oficina estaba muy cerrada, está hasta arriba la oficina, estaba muy cerrada, y entonces luego iban hermanas solas a la consejería, y abajo estaba la oficinita de la secretaria. Entonces yo les dije al consistorio, hermanos, yo no quiero que se den malos pensamientos, malos testimonios, nada, quítenme esto y pónganme una puerta de cristal aquí, para que la secretaria vea, aún incluso cuando yo estoy con una dama que viene a consejería, porque a veces pues, no se podía que estuviera mi esposa ahí, o no se podía que estuviera algún anciano ahí. La consejería a veces la tenía que dar yo solito, ¿no? Entonces tenemos que ser transparentes. En ese sentido es este consejo, no siempre ir de 2 en 2, y si se pueden más personas, pues qué bueno, ¿no? Todavía mejor. Vamos a darle uno más. Vamos a ver otro consejo más. Cuarto consejo, ¿y cuál es? Visitar en horarios convenientes, no visitar en horarios de comida o en horas que puedan afectar a los hermanos. Miren, yo soy bien tempranerísimo, yo soy tempranero, a mí me gusta todo temprano. Pero imagínense que yo voy a decir, bueno, hoy voy a visitar a la iglesia y hoy voy a visitar hasta la hermana Arlene y al hermano Alfredo, no puedo citar un ejemplo, o al hermano Arturo, a la hermana Sol, y los voy a visitar a las 7 de la mañana, los voy a ir a visitar. Pues eso es una imprudencia, ¿no? Es una imprudencia eso, sería una imprudencia. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué sería una imprudencia ir a visitar esa hora? Porque algunos se han levantado o ya se fueron a... O porque están preparándose, ¿no? Imagínense. O hay pastores, así debo decirlo, ¿no? Que le calculan, no, pues más o menos la hora de la comida es entre 2:30 a 3. A esa hora les va a caer a visitarlos.
Y luego pasa, hermanos, Bueno, les iba a contar una anécdota, pero mejor no se las cuento ya. Vamos. Entonces, esta parte es bien importante. Visitar en horarios adecuados, ¿no? Incluso, por eso yo digo que es bueno. A mí me gusta visitar a veces de sorpresa, pero a veces también se lleva unas sorpresas, ¿no? Entonces, mejor por eso se avisa. Quinto. Tenga cuidado de su desorden personal, sucio, desalineado, etc. Allá en Xochimilco había un viejito, pues era ya un hombre grande, pues obviamente estoy diciendo un viejito. Era como de tipo carismático, pentecostés. Iba a la iglesia porque ya lo conocía, me lo presentaron, y andaba de iglesia en iglesia, era como un profeta, él decía que era como un profeta. Y siempre llegaba y me decía, no, pastor, va a venir el Señor, y no sé cuánto, Pero siempre que iba, hermanos, olía a sudor de una manera tan fea. Lo veías, tenía sus uñotas, de aquí su barba, por aquí se le veía cerumen, sucio completamente. Imagínense que una persona así está anunciando el Evangelio. ¿Qué van a decir las demás personas? ¿Qué van a pensar las demás personas, los que no saben de Cristo? Yo les decía, ¿no? Que los cajeros de los bancos, casi siempre, no sé ahora, pero en mis tiempos, los escogían que fueran los más guapetoncitos, las más bonitas. Porque son la cara de ¿quién? Es la presentación. Por eso yo iba a ser cajero y me cambiaron. Y yo, no, tú no tienes que hacer. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, cuando vamos a visitar a alguien, imagínate, va a pasar alguien y se va a sentar en tu sillón, va a pasar a tu casa, alguien sucio, alguien desaliñado. Es importantísimo estos consejos, hermanos. Vamos a darle uno más acá. Sexto consejo, ¿no qué? No buscarse si no eres bien recibido, despídase amablemente. Al fin que dice la Biblia, si no te reciben bien, sacúdete los pies. Me acuerdo mucho, hermanos, creo que no sé si les platiqué de un hermano que pues me estaba adoctrinando, ese hermano. Entonces me llevó a visitar una familia, así que ya me acordé que se los platiqué, pero se los voy a volver a platicar. Ahora se aguantan, no es cierto, porque a lo mejor algunos no lo escucharon. Y entonces ese hermano era muy rudo. Pero esa vez llegó y llegamos a visitar a una hermana y estaba ahí con su pareja. La hermana, no, ese hombre pues no era cristiano, era su pareja del hermano nada más, no eran casados ni nada. Y entonces el hermano le compartió el evangelio. Me dijo, así como que me hizo señas, me dijo, fíjese cómo se comparte el evangelio. Entonces sí le compartió el evangelio y ese hombre pues como que hace toda la fuerza, ¿no? Y oramos por ellos. Nos dijeron por qué querían que oráramos, oramos por ellos, nos ofrecieron un cafecito, un pan y nos fuimos. Como a los 15 días volvimos a regresar, a visitarlos. O sea, este hermano me dijo, hay que ir a confirmar a esa persona. Y fuimos. Y entonces estábamos platicando y todo, y el hermano le pregunta a la pareja de la hermana, bueno, ¿usted ya se considera cristiano? Porque ya le había compartido el evangelio. Y este hombre dijo, no soy cristiano. Y entonces el hermano se enojó. Luego lo vi cómo se enojó. Y le dijo, entonces no vamos a orar por usted, porque usted es un hijo del diablo. Así yo me acuerdo que le dijo. Yo nomás estaba así como que, pues ¿qué creen que pasó? Pues nos corrió la persona esta. Entonces, no debemos ser imprudentes en ese sentido cuando visitemos a alguien. Mi pastor decía, y en su libro, ¿verdad?, en la doctrina bíblica básica, decía, ¿verdad?, ahí cuando es consejos para cuando predicamos el evangelio, que pues nosotros no debemos llegar con la espada desenvainada, ¿no? Debemos ser amables. Y sobre todo, aquí dice algo bien importante, ¿no? ¿Qué? Ay, los hermanos, de por sí ya vino el imprudente del pastor. Pues ya ¿qué, hermano? Ya ahora, ore por nosotros, ¿no? Y el pastor se alarga, como que está haciendo para que le sea la hora de la comida, se lo invitan. No, hermano, no hay que alargar la visita. Si nos piden ellos, hermano, quédese para algo, o nos invitan, tampoco hay que ser descorteses, pero ya tiene que salir de la familia. Si no, la visita tiene que ser, dicen por ahí, una visita de doctor. Yo consideraría que 1 hora es un muy buen tiempo para una visita, o menos de 1 hora. Vamos a darle lunes. No regañar, hermano.
A ver, llegas a visitar un nuevo y ves su altarzote de ahí, un montón de ídolos ahí, ¿no? Y empiezas, no, que mire, tiene esas cochinadas, esas mujeres ni sirven, ni no sé cuánto, tienen pies y no caminan, los empiezas a darles de bibliazos, ¿no? ¿Eso es correcto? No es correcto. Porque quien va a hacer la obra más adelante, si es que la hace, ¿quién es? Y ellos solitos van a tirar sus ídolos. Yo ya les he dicho muchas veces de la hermana que me discipuló. Yo fumaba y la hermana me dejaba que me fumara mi cigarrito cuando me estaba discipulando. Nunca me dijo, oiga, pecador, tírenlo, no, hermanos. Ella sabía, lloraba por mí. Y llegó un momento definitivo que yo dije, no más, porque el Espíritu Santo me tocó y a la fecha nunca más he tocado ni alcohol ni cigarros. Pero la hermana sabía, no tenemos que ir a regañar. Noveno consejo. Si es posible dejar un tratado. Sí saben lo que es un tratado, ¿no? Un folleto, un tríptico. Yo tengo por costumbre, y lo voy a hacer aquí, hacer en computadora una tarjeta de visitación. Vamos a visitar, no encontramos al hermano, le dejamos hermano, fulanito de tal, vino el pastor a visitarlo, acompañado de no sé quién, se lo echamos por abajo de la puerta, y de esa manera, si no estuvo el hermano, pues nunca se va a enterar que lo visité, pero si encuentra eso, hasta le va a dar gusto, mira, sí vinieron a visitar. No son puras papas del pastor que me dijo que vino, no, sí, aquí está. Vamos a darle uno más. Bueno, esos fueron algunos consejos de lo que debemos hacer en la visitación. Ahora, más enfáticamente, estos son consejos ya adentro, cuando ya estamos adentro de la casa, que ya estamos haciendo la visitación. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver estos y con eso terminamos. La primera, obvio que dice ahí, no hipócritas, ni salameros. Ay, hermanitos chulos y preciosos. No, pero si serán madres. Lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, dicen por ahí, ¿verdad? Segundo, ¿qué dice? Sobre todo cuando son personas nuevas, o que vas a visitar a un hermano de la iglesia, pero tiene familiares que no conocen de Cristo. Pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper el hielo, integrarlo. Hay que ser inteligentes para saber hacer eso. Lo principal, que vamos a la visita, no se nos olvide, no vamos ni al cafecito, ni a las galletas, ni a comer. Eso ya viene como un agregado, ¿no? Si te quieren invitar, qué bueno, pero si no, no importa, porque lo que vamos es a qué. No se les olvide. Ay, porque luego hay personas en las casas que te empiezan a platicar, no, sí, que fíjese que, ahora que las corcholatas de no sé qué, que empiezan a platicar de temas y no sé cuánto, y se desvía, o que ganó el trío, no sé qué. No, la finalidad es ir a compartirles la palabra y hablar. Esto es bien importante, ya lo dijimos, hay que animar a las personas, a eso vamos, animarlas, ¿no? A veces las dejamos peor. No, hay que animar a las personas. Me acuerdo mucho de un pastor que decía, es que cuando yo visito y les llevo a veces un versículo de la Biblia, o les llevo algo para que se animen, dice, es como si yo les llevara un gansito, y ellos me dan un pastelote, porque a veces los que me animan son ellos. Pues bueno, a veces sí, hermanos, pero nosotros tenemos que ir con esa visión de animar a los hermanos. Quinta cosa. Porque eso sí se da. Entonces, si vas a ir a visitar al hermano para ir a hablar mal de la directiva, o para ir a hablar mal del pastor, o ir a hablar mal de tu iglesia, mejor no vayas. Entonces, puede ser que a lo mejor allí en esa visita, sobre todo si se visitan entre ustedes como hermanos, sí es válido que comenten, no, pues es que en la iglesia vemos que falta esto, pero acérquense al pastor, acérquense a los líderes, coméntenlo, no comploteen, ni hagan nada de chismes. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Había un hermano que en una iglesia donde estuve que siempre andaba hablando mal de la iglesia, siempre. Y había otro hermano que incluso en las predicaciones siempre hablaba bien de la iglesia, siempre. Y yo sentí esa diferencia, ¿no? Hermanos, sé que nuestra congregación tiene defectos, sí, hermanos, tiene muchos. Sirve de algo que los estemos. Veamos las cosas buenas, hermanos, y de esas hablemos. Se trata de animar a la gente, sobre todo a los nuevos, ¿no? Sexta cosa. Si no voy yo, háganme el favor, cuando ustedes visiten a alguien, lleven un saludo de mi parte.
Desde aquí ahorita les digo, para decir, es que es mentira el pastor. No, desde ahorita les digo, si van a visitar a alguien, llévenles un saludo de mi parte. Ya no va a ser mentira. Yo les estoy pidiendo que lleven un saludo de mi parte. Y ya vimos esta parte, ¿no? O sea, ¿qué? Se abre, porque la gente tiene otras cosas que hacer. Tenemos que ser breves. Vamos a darle uno más y ya con esto concluimos. Ya vimos, hay 3 cosas que fortalecen una iglesia. Díganme cuáles son esas 3 cosas, las dije al principio. Una buena alabanza, ¿qué más? Una buena predicación, ¿y una qué? Bueno, ojalá que ustedes sean partícipes de esto. Aquí dice, ¿verdad? Aquí está. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Fíjense que cuando un pastor llega a una iglesia, con eso voy a concluir. Yo hace rato lo mencioné, pero ahorita quiero ahondar un poquito más. Lo invitan a predicar, ¿no? Porque como que le están echando ojito al pastor y el pastor también anda buscando iglesia, entonces lo invitan, una terna, ¿no? Tal vez invitan a 3 pastores, es lo clásico. Entonces, ¿cómo la iglesia conoce a esa persona, a ese pastor? ¿Cómo lo va a evaluar en ese momento? ¿Cómo lo va a evaluar? Con su predicación, ¿no? A lo mejor es buen predicador y a lo mejor dice, pues no tanto, pero pues como no hay otra, pues ni modo. El hermano Armando, pues no hubo de otra, pues ni modo. Pero conforme va, si ya se queda como pastor, conforme va pasando el tiempo, ¿qué otras habilidades y cualidades debe tener? Ser buen consejero y ser visitador. Y hay pastores que tienen más fortalezas en otros, o sea, sí debo reconocerlo. Por ejemplo, hay pastores que no son muy buenos predicadores, pero son de esos que aplica el versículo, ¿no? De que ya pastor, ya llegue y ya no quiero que me visite tanto porque son muy visitadores, ¿no? Pero yo creo que es un equilibrio de todas. Y hermanos, sobre todo esa parte quiero dejárselas en su corazón, que la visitación no solo del pastor, también es de ustedes. Y yo les invito de verdad que esta predicación sirva para que nos visitemos más. Yo el otro día incluso hice, ¿no? A ver, que se comprometieran aquí. No quiero hacer eso porque no funcionó. Pero hermanos, yo les invito a que nos visitemos. Y yo les digo, mi casa está abierta. Cuando ustedes me quieran ir a visitar, nada más sí, de uno por uno, no van a ir todos en bola, ¿va? De uno por uno. Pero mi casa está abierta también, hermanos. Y yo creo que la casa de todos está abierta. Visitémonos, hermanos. Eso nos va a animar. Y es algo que la Biblia manda. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos siga ayudando.